castaño, balcón florido, balcón limeño, balcón que con sus rosas cubren galanas mi eterno ensueño, balcón donde se guarda la tierna imagen de mi ángel bello, balcón. Por una razón importante seré breve porque la hora es avanzada. Ayacucho, quechua parece que es el nombre del Rincón de los Muertos. En esa pampa existe una casa que lleva el nombre de un amigo, Juan Enciso. Me hubiera gustado que él hubiera estado presente. Es una casa muy bien conservada. Ahí se produjo la reunión de los generales que iban a definir el destino de nuestra independencia y la capitulación real. Seré, como les decía, breve porque hay una historia que todos ustedes conocen, que yo también estudié en su momento. Pero a raíz de mis viajes y de encuentros de documentación, he ido hilando cabos. Ustedes saben que el primer golpe militar de nuestra historia no fue en la República, sino en los últimos años del virreinato. Eran los tiempos en que ya el general San Martín había llegado al Perú con su idea fija en la cabeza de que había necesidad de crear un imperio, un reino poderoso en el lado del Pacífico que compensara al imperio del Brasil. Nosotros, a lo largo de nuestros estudios de historia, nunca nos hemos preocupado de enlazar lo que acontecía no solo en nuestro continente, sino en Europa. Se había producido en las finales del siglo XIX, en las finales del siglo XVIII, el comienzo del XIX, las famosas guerras napoleónicas. Napoleón había prácticamente derrotado a todos los ejércitos europeos, había estado en el norte de África y aparte de la parte militar, Napoleón, hijo de un gran jurista, fue también un gran legislador. Se preocupó no solo de la Constitución francesa, sino de los códigos, el Código Civil famoso de Napoleón, el Código Penal. Trató de, por todos los medios, de cercar a Inglaterra, a quien consideraba que era la enemiga mortal de Francia y de Europa en general, y que posiblemente le disputaba a España el imperio. Él quiso, por eso, intervenir en España y lo hizo. Puso a su hermano José de rey de España y emperador de América, lo cual ya comenzó a generar la resistencia española y el inicio de la guerra de la independencia española, que va a servir de modelo a nuestra guerra de independencia. El hermano de Napoleón fue tratado mal por el pueblo, a quien, por su afición al vino español, que es muy bueno, le pusieron Pepe Botella, porque parece que andaba siempre bebido. Esto demuestra un poco ya la falta de respeto a la autoridad y el deseo de hacer la guerra de la independencia española. Se forma, por supuesto, la comisión, y este malestar se transmite a América porque en esa época y el año entrante vamos a tener el bicentenario de la primera constitución supranacional, constitución jurada en Cádiz, y en la cual no menos de 10 diputados eran peruanos, sobre todo los importantes Dionisio Inca Yupanqui, que logró incluir entre los artículos de la Constitución
supranacional, porque no solo era para España o para el Perú, sino para toda América. Era la primera constitución global que no se ha podido lograr en Europa actual, porque la constitución global que se redactó en Europa la hizo una comisión de técnicos, presidida por un expresidente de Francia, Valéry Giscard. Pero a la hora de que el pueblo votara por la ratificación de la Constitución, el pueblo francés, inspirado en el abad de Nantes, y del siglo XVIII abogaba por el orden constitucional, dijo: pero la Constitución debe ser hecha por el pueblo, no por una comisión. De manera que no votamos a favor de la Constitución, y no votaron. Entonces tuvieron miedo los autores de la Constitución Global de Europa de que Holanda también votara en contra, y dejaron en suspenso la ratificación de la primera Constitución Global. En cambio, la Constitución de Cádiz, que se aprobó en 1811 y se juró el 12, fue una constitución hecha por diputados del Perú, de México, de Argentina, de Chile, de Guatemala, de El Salvador, de todas las regiones de América y también de España. Fue una constitución que no tuvo reparos, porque se contempló incluso hasta la igualdad de los españoles de origen africano, como se llamaban los españoles pardos, y que fueron defendidos en el Congreso de Cádiz por Dionisio Inca Yupanqui, o sea, por uno de los diputados peruanos. Debo recordarles que esa constituyente, o ese Congreso de Cádiz, estuvo presidido en su última etapa por Vicente Morales Duárez, otro peruano. Entre los diputados peruanos estuvo también un peruano nacido en Guayaquil, pero que después fue diputado para el primer Congreso Constituyente del Perú, fue José Joaquín de Olmedo, poeta, que es uno de los símbolos que deberían unir a Ecuador y al Perú. Pero claro, ellos no quieren tocar el tema porque por el temor de que Guayaquil, como en los tiempos de San Martín, gritara "Viva el Perú". Así lo recibieron a San Martín, según consta en un libro que se llama San Martín y el Perú, escrito por un almirante inglés, de manera que insospechable de peruanidad y de parcialidad. Él dice en sus memorias, Nolan, en su libro, que cuando llegan a Guayaquil, todo el pueblo sale a recibir a San Martín con gritos de "Viva el Perú". Sin embargo, Bolívar había decidido otra cosa. Y yo lo he visto, la placa en Guayaquil, y dice: Colombia es desde Tumbes hasta el Orinoco. De manera que el alegato de Tumbes, Jaén y Maynas, que hasta ahora siguen repitiendo algunos nacionalistas ecuatorianos, el que creó esa frase fue Bolívar. Pero Bolívar sí le tenía odio al Perú, hay que tenerlo en cuenta y no lo olviden, porque Bolívar venía con instrucciones de Londres. El Perú era un refugio de España, y decían: hay que destruir al Perú, hay que dividirlo. ¿Por qué? Porque el Perú había invadido Chile. Los peruanos nunca nos acordamos de que las tropas peruanas, limeñas, peruanas y serranas, fueron las primeras que desfilaron en Santiago, y cosas que jamás han hecho los peruanos, fueron condecoradas por el pueblo de Chile. En la historia de las constituciones del Perú, que yo publiqué hace años, en la carátula puse las medallas que fueron vendidas acá en Lima. Eran medallas de oro, plata y bronce para condecorar a los soldados peruanos y a las guardias civiles que formaban parte de los batallones que mandó Bajada, para condecorarlos según sus méritos, pero condecorados en Santiago. Esas medallas fueron vendidas aquí en Lima por un coleccionista chileno en los tiempos de la crisis económica que precedió la época de Pinochet. Y entonces venían los chilenos, donde en Santiago no se conseguía ni pasta dentífrica ni papel higiénico, venían como locos los que podían a comprar al Perú. Y este pasaba con rumbo a Estados Unidos y vendió su colección. La compró un miembro de la Sociedad Numismática del Perú, e inmediatamente me llamó, me dijo: estás preparando la historia de la Constitución, acá tienes la medalla
lo que se previó al ejército peruano que desfiló en Santiago y que dice ahí que le devolvieron a Chile el honor. O sea, está en mi libro, así que no estoy repitiéndole una fantasía. Lo que pasa es que nadie le ha dado importancia al tema, porque los chilenos siempre tratan de villarnos de que ellos han entrado 2 veces al Perú, cuando la Confederación Perú-Boliviana y en la Guerra del Pacífico. Pero esas 2 veces han entrado porque hubo alguien que les facilitó la llave de entrada. Siempre hubo un Piero en el camino. Pero los peruanos hemos entrado allá por la fuerza de la razón y por la fuerza de las armas. La primera vez, esa vez de las medallas fueron mandadas por Abascal, que fue el último y un gran virrey. Él trató de salvar el territorio del Perú. No nos olvidemos de don Fernando de Abascal. Él trató de impedir que el Alto Perú se fuera por su pueblo. Ya él había sospechado que había sido segregado hacia la Argentina por el propio rey de España y detectaba por sus informaciones y que había el riesgo de que perdiéramos el Alto Perú. Y era importante porque el Perú Bajo y Alto eran una unidad económica. Los polos eran Potosí y Arequipa. Aunque parezca mentira, hoy en día Arequipa no tiene mayor importancia, pero era el centro donde se administraba toda la economía minera del Alto Perú y de Huancavelica, en la soga de Huancavelica. Era tan importante esto que en Amberes, Arias Montano, un gran filósofo y erudito holandés, exclamó: no hay América sin Huancavelica, porque se descubrió el azogue que permitía elaborar la plata y los minerales con mayor facilidad. Bueno, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto con la batalla de Ayacucho? No, tiene que ver mucho, porque cuando San Martín llega al Perú con su idea de que el Perú haga el contrapeso al imperio del Brasil, porque las guerras que había desencadenado Napoleón en Europa hicieron que los ingleses trasladaran a los reyes de Portugal a Río de Janeiro, y ahí se quedaron. Terminadas las guerras napoleónicas, no querían volver. La presión del pueblo portugués y la conveniencia de los ingleses hizo que los reyes de Portugal dejaran Río de Janeiro y volvieran a Lisboa, pero dejaron a su hijo de regente. El hijo, Pedro, al poco tiempo dio un golpe de estado y se proclamó emperador del Brasil. Y su proclama fue: por el norte al Orinoco, por el sur al Río de la Plata y por el oeste al Pacífico. O sea, amenazó al Perú. Entonces, el Perú siempre se había estado defendiendo de las incursiones de los portugueses por la selva. Ustedes van al convento de Ocopa y van a ver que ahí están los mártires.